Dios les bendiga, hermanos, y bienvenido a una clase más de Crece. Estamos estudiando el libro Una iglesia en el poder del Espíritu. Estamos en el capítulo 13. Este capítulo nos va a hablar de crecer, y ese es uno de los enfoques principales de estos tipos de clases de Crece, porque es lo que queremos enfocar a la gente: el crecimiento, un crecimiento espiritual, un crecimiento que las personas puedan tener espiritualmente, un crecimiento en su nivel espiritual. En cuanto usted está acercándose a Dios, queremos no solamente ayudarles y decirles, sino realmente enseñarles lo que es el crecer. El problema con eso es que la mayoría de las personas pierden el enfoque en lo que es el crecimiento espiritual. Este, Usan términos teológicos, se basean en estudios bíblicos y en lectura, en palabra, en aprendizaje, pero no solamente es aprender la palabra de Dios y conocer. La palabra de Dios nos dice no hay que solamente poder leer la palabra de Dios, sino que hacer hacedores de la palabra de Dios, hacer lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer, porque ¿de qué nos sirve saber bastante Biblia si no la podemos aplicar? ¿De qué nos sirve conocer muchos versículos si no sabemos cómo usarlos? Hasta Jesús supo usar la palabra de Dios cuando el enemigo vino a atacarlo, y él pudo defenderse por medio de la palabra de Dios. Y no era un conocimiento teológico, no era un conocimiento de las escrituras simple, sino que él podía usarlo para aplicar en su vida actual. Y así nosotros también queremos crecer espiritualmente, de que nosotros podamos no solo conocer la palabra de Dios, sino que conocerla y saber cómo usarla para el beneficio de nosotros, cómo usarla para poder crecer y cómo defendernos del enemigo, cómo defendernos del ataque de otras personas, de otras religiones que quieren solamente usar la palabra de Dios para alegar. Pero ese crecimiento no nomás es para nosotros, no podemos retener ese crecimiento que tenemos espiritualmente de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, de nuestra teología, de nuestros institutos bíblicos y todo el aprendizaje que hemos tenido, sino para poder compartirlo con las personas, porque el enfoque es el tener una iglesia en el poder del Espíritu. Ese es el título de este libro y ese es el enfoque de nosotros. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra de Dios no te hace un buen cristiano. Es como decir, yo nací en el hospital, por eso ahora soy doctor. No, yo nací en la iglesia, por eso soy cristiano. Tampoco. El haber nacido en la iglesia y estar en la iglesia toda tu vida no te hace ser un cristiano. El conocer la palabra de Dios no te hace un hacedor de la palabra de Dios. Es la relación que tú tienes con Dios, es la relación que tú tienes con el Espíritu Santo que te va a hacer ese crecimiento, que funcione todo lo que tú has leído en la Biblia. El conocimiento y la conducta son especiales, pero no transforman. El conocimiento es mínimo comparado con el proceso del Espíritu Santo de amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros conocemos bastante palabra de Dios y no amamos a nuestro prójimo, ¿de qué nos sirve? Si nosotros conocemos de la palabra de Dios y estamos atentos y queremos estudiar y no compartimos esa palabra de Dios con las otras personas, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve saber tanta palabra de Dios si no estás aquí enseñando? ¿De qué sirve conocer bastante palabra de Dios si no estás allá afuera predicando? Si no estás hablando con tus amigos de Cristo, compartiendo lo que Dios te ha dado. Dios te ha puesto mucho en tu vida y tienes que poder compartirlo con las personas para que pueda ser eficaz, para que pueda cambiar a las vidas. El empeño que se pone en la conducta o hacer más o portarse mejor suprime la gracia y forma fariseos. Muchas personas hablamos mal de los fariseos o pensamos mal de los fariseos, y la palabra de Dios los criticaba bastante, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos siendo fariseos. Nosotros mismos estamos diciendo que conocemos bastante la palabra, que maestros, que predicadores, que una cosa y la otra, y vemos a la gente que están pasando por ahí y están en necesidad, y a veces ni se saludan, a veces no los conocemos, porque piensan que son mejores. No, pero tal vez porque se preocupan tanto en la enseñanza, se enfocan tanto solamente en la iglesia, que se olvida lo más importante, que son las almas.
el amor a las almas, el amor a las personas que Dios quiere transformar, el amor a esas personas que Dios ha llamado a hacer nuestra gran comisión, y es ir y predicar a todo el mundo y enseñarle a todo el mundo el amor de Dios. Necesitamos cambiar el discipulado que encontramos hoy. En vez de modelos de lógica y conducta, debemos aplicar modelos de experiencia y relaciones. Nuestras experiencias, nuestras relaciones, nuestros hermanos que están allí son los que necesitan. Ellos necesitan vernos a nosotros, no solamente escuchar lo que nosotros tenemos que decir, sino que vernos cómo vivimos nuestras vidas, cómo actuamos alrededor de otros, cómo nosotros nos portamos y nuestro comportamiento hacia el mundo. La mejor palabra de Dios para las personas no es necesariamente leerlas, porque honestamente no todos la pueden leer. Pero la mejor palabra de Dios que las personas pueden ver es nuestro testimonio, es nuestra vida, es nuestra actitud en cuanto a ellos. Los fundamentos de la relación son muy importantes porque tenemos que establecer relaciones con las personas. Cuando establecemos esas relaciones con las personas, entonces podemos darles la palabra de Dios. Si nosotros hablamos de amor y no demostramos amor, de nada nos sirve. Si nosotros hablamos de fe y no demostramos fe, tampoco de nada nos sirve. Hay tantas cosas en la Biblia que nosotros podemos aplicar a nuestra vida personal, pero si no la estamos enfocando y enseñando a las personas por medio de cómo nosotros vivimos, ellos están perdidos, no conocen, no saben y dicen, yo no sabía que esa persona era cristiana cuando lo ven en la calle y, oh, ¿tú eres cristiano? ¿Qué pena nos debe de dar si una persona no puede vernos en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en lo que nosotros hacemos? Y nosotros no debemos de tener que decirles, yo soy cristiano. Ellos deben de vernos y decir, esa persona tiene algo diferente. Esa persona debe ser cristiano. Esa persona va a una iglesia. A veces he conocido personas en la calle y me dicen, ¿a qué iglesia vas? ¿Quién le dijo que yo iba a una iglesia? Solamente el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo que yo era diferente? El comportamiento que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros hace que las personas sepan que nosotros somos diferentes. Tú eres diferente. Tú puedes ser una persona completamente diferente porque puedes ser empoderado por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo cambie tu vida y tú puedas demostrar eso. Tenemos que crear esas relaciones con las personas para que ellos sepan lo que es verdaderamente el crecimiento espiritual. ¿Reconocería a un discípulo que vive en el poder del Espíritu si usted viera a uno? ¿Podría realmente saber una persona quién es la persona que vive en una vida en el poder del Espíritu y quién no? ¿Será que todos los que están en la iglesia viven en el poder del Espíritu? ¿Qué más nos gustaría? Que todos los que vienen a la iglesia viven en una vida en el poder del Espíritu, pero lamentablemente no todos tienen esa vida espiritual. No todos viven una vida en el poder del Espíritu. Exploremos la teología racional y la teología de la conducta. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Las escrituras nos van a ayudar bastante a reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Y entre más la leemos, más descubrimos que realmente somos pecadores. Entre más escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que Dios es un Dios santo y demanda perfección. Él demanda santidad. Y cuando nos damos cuenta que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios, nos damos cuenta que realmente no somos nadie. Pero el Espíritu Santo nos ha venido cambiando. El Espíritu Santo nos puede hacer madurar. El Espíritu Santo nos puede hacer crecer. Pero ¿cómo lo va a hacer si no tenemos el conocimiento de las palabras de Dios? Entonces el crecimiento va a la par con la Biblia. El crecimiento va a la par con la educación cristiana. El crecimiento va a la par con las clases que necesitamos. Pero sin el amor a las almas, sin el comportamiento espiritual, sin el ejemplo de nosotros mismos, ¿cómo las personas van a poder entender realmente lo que es la palabra de Dios? ¿Solamente son palabras en un libro? ¿O realmente es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de tu corazón y cambia tu vida? Eso es la palabra de Dios y eso solamente puede venir por medio del Espíritu Santo. Las Escrituras nos fue dada para reprender y corregir.
tenemos que realmente ser reprendidos nosotros mismos primero para luego poder hablar con alguien más. Y no lo podemos hacer con coraje, ni enojo, ni resentimiento, sino que con amor. ¿Por qué? Porque no estamos corrigiendo a las personas porque queremos condenarlos, porque queremos criticarlos, sino que le estamos reprendiendo. ¿Por qué? Porque queremos que su alma no se pierda. Queremos que vivan una vida en santidad. Queremos que su ministerio no se pierda. Queremos que su familia no se separe. Queremos que Dios tenga lo mejor para ellos. Y si nosotros los corregimos con mala actitud, lo único que vamos a hacer es hacerlos alejar de la palabra de Dios. Lo único que vamos a hacer es que ellos se alejen de la iglesia. Y eso no es el enfoque, porque Dios quiere que nosotros establezcamos las relaciones como hablamos la semana pasada, que podamos conectarnos con las personas con amor. Y si ellos se sienten amenazados, se sienten atacados y se levantan una defensa y se sienten a la defensiva, entonces de nada sirve el reprenderlos, de nada sirve el educarlos y dejarles saber que lo que están haciendo está mal. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir, no te preocupes, Cristo perdona. Porque sabemos que si hay algo está mal en sus vidas, la palabra de Dios nos insta que debemos de corregirlos. Entonces, nosotros somos responsables por eso. Nosotros, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que corregir a las personas, pero también tenemos que reprender y luego corregir. Si estamos reprendiendo a una persona o instruyéndolos en algo y no los corregimos o no les enseñamos el camino, no van a tener crecimiento, nunca van a poder salir de lo que están batallando espiritualmente, nunca van a poder salir de eso hasta que nosotros les enseñemos y luego ellos pueden crecer y madurar en el espíritu. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. ¿Qué clase dice? Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, división, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. La Biblia es muy clara en lo que dice. Cualquier persona que lleva esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. Si Dios es un Dios que perdona, si Dios nos salva y nos limpia de todo pecado, pero si continuamos en ese pecado, Dios no va a permitir que esa persona entre al reino de los cielos. Y por eso viene el crecimiento, el enseñarles, no solamente decirles tú estás en pecado y te vas al infierno. No, es enseñarles y decirles que hay una manera de salir de ese tipo de vida. Hay una manera a seguir adelante, hay una manera para crecer, porque Dios sí perdona. Dios te ama tanto que te puede perdonar, pero no solamente te quiere perdonar, te quiere corregir y hacer crecer para que ya dejes de hacer las cosas que no están de acuerdo a Él en la palabra de Dios. Semana tras semana salen de la iglesia las personas sabiendo que deben creer y cómo deben de vivir, pero nunca llevan la experiencia de una relación más profunda con el Dios de la Biblia. Escuchan las clases en línea, ven las predicaciones en línea, van a la iglesia. ¿Y será que las personas realmente salen diferentes? ¿Qué clase de estilo de vida estás viviendo después de esta clase? ¿Qué clase de estilo de vida estás viviendo después del domingo? Es muy importante el ir a la iglesia, es muy importante estar en las clases, aprender y crecer, pero más importante es tener una relación con Dios. Una relación con Dios no solamente el domingo, no solamente el martes, no solamente el jueves cuando ves las clases, sino que todos los días entre las semanas. Meditar en Él constantemente, acercarte a Él en oración, acercarte a Él en lectura bíblica y vivir una vida santa y agradable delante de los ojos de Dios. ¿Será fácil? Para unos sí y para otros no. No puedo criticar y decir, no, es que es muy difícil, porque la palabra de Dios nos tiene todas las respuestas. Él nos da su santa palabra y el Espíritu Santo que nos redarguye de todo mal que nosotros estamos haciendo. Cuando haces algo mal, sientes en la boca de tu estómago que estás haciendo mal. ¿Será algo que comiste? No. Es el Espíritu Santo que te está redarguyendo y te está diciendo,
tú eres un cristiano, tú eres un hijo de Dios, tú eres una persona que yo he llamado, que yo he limpiado, que yo morí por tus pecados y eso es lo que estás haciendo, no lo debes de hacer. Entonces, cambia tu vida, cambia tu mentalidad en lo que tú piensas hacer, enfócate en las cosas de Dios para que puedas salir de eso, para que te puedas alejar de las cosas que el enemigo te está poniendo en la mente, porque sí hay salida, sí hay un cambio y el Espíritu Santo te puede ayudar a salir de cualquier cosa que te está atacando, que te está haciendo pensar diferente, que te quiere atacar y alejarte de la presencia de Dios. La Escritura nos capacita para que alcancemos madurez espiritual, así como una familia amorosa instruye al niño para que alcance madurez física y emocional. Una familia puede tener reglas y restricciones y pautas, pero si no hay una relación de amor, la madurez se torna difícil. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona llega a los pies de Dios, es como un bebé, un niño, y tenemos que enseñarle a caminar. Tenemos que darle de comer así, de bocadas, una por una. Y muchas personas se frustran y no quieren hacer eso. Dicen, no, pues él ya recibió al Señor Jesús como su Salvador, ya debe de entender, ya debe de saber. Ya pasó X cantidad de tiempo y ya no debe estar usando ese estilo de ropa, ya no debe estar viviendo. Pero no todos maduran a la misma vez, no todos maduran al mismo nivel ni misma rapidez. Hay unas personas que aprenden, unos niños, bebés, que aprenden a caminar antes del año. Y hay otros que no aprenden hasta después del año. Igual hay cristianos que aprenden a caminar antes del año y otros que duran un poquito más. Hay unos niños que les enseñan a ir al baño y ya no usan pañal antes del año. Y hay otros que hasta los 5 o 6 años todavía están mojando la cama. ¿Por qué lo describo así? Porque la Biblia dice que son niños y vuelven a nacer. Y nosotros tenemos que tener paciencia con ellos. Nosotros tenemos que manualmente darles de comer como un bebé, agarrarles la mano y caminar con ellos. ¿Por qué crees que muchas veces cuando dice el pastor, vaya con la persona y encamínenlo hacia el altar para que haga la oración de salvación? Porque necesitan que le agarres la mano y que camines con ellos, porque si no van a tropezar, porque si no, no van a poder llegar hasta el altar. Si no, el enemigo los va a atacar y los va a tumbar al suelo y los va a tener en las rodillas arrastrándose, porque ese es el plan del enemigo. No importando que sean de 5 años, de 10 años o de 50 años, el enemigo los quiere mantener como bebés, pero Dios nos ha dado la inteligencia, la sabiduría para lidiar con ellos y la paciencia más importante para poder nosotros enseñarles, redarguirles, hacerlos crecer. Y como la familia tiene las reglas, la palabra de Dios es nuestras reglas. La palabra de Dios nos dice qué debemos de entender, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Pero también la palabra de Dios nos da amor. Nosotros, cuando un niño se porta mal, tal vez les dan sus nalgadas, tal vez se le da su corregida, los regañan y tal vez los hacen llorar. Pero a la misma vez, después de eso, los agarran y los abrazan y los sostienen en sus brazos y le dices, todo va a estar bien. Les das el amor y el cariño. Pues un bebé espiritual también necesita lo mismo. Necesita ser corregido con la palabra de Dios, pero también necesita saber que es amado, que Cristo lo ama, que la iglesia lo ama, que hay una iglesia que está orando por ellos, que hay una iglesia que lo aprecia y que lo considera parte de la familia y que quiere que crezca y madure físicamente, espiritualmente, emocionalmente, en todos aspectos de sus vidas, porque es nuestro bebé y es nuestra familia y nosotros tenemos que hacerlos crecer. ¿Por qué las personas no viven de manera consecuente con lo que afirman creer? Andan entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Juan 12:35. Tenemos que andar en la luz. No podemos vivir a la iglesita, no podemos actuar como si es solamente un juego, sino que hay que vivir en la luz, porque si no, nunca vamos a poder llegar a esa vida, a esa madurez. ¿Por qué no vamos a poder vivir de la manera que Cristo quiere que nosotros vivamos? Página 162 nos dice que debemos tener un fresco encuentro con Jesús cada día. Cada día nos tenemos que acercar a Él. Cada día tenemos que buscar de su presencia. Cada día debemos de pedir perdón de todos los pecados que hemos hecho y reencontrarnos con Jesús cada día
para que vivamos en una vida en el poder del Espíritu, para que nosotros reavivemos ese primer amor que una vez teníamos, para que nosotros podamos volvernos a enamorar de Cristo. Así como trabajas en tu matrimonio y todos los días debes de enseñar amor a tu cónyuge, trayéndole flores, abriéndole la puerta, diciéndole cosas bonitas, así debemos de trabajar con nuestra relación con Dios, en oración, en lectura bíblica, en meditando en Él día y noche, en todo lo que nosotros hacemos, para que cuando el enemigo nos venga a atacar, sepamos qué palabra usar para defendernos, y cuando el enemigo quiera poner cosas en nuestra mente, declarar la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos pueda traer toda esa memoria y nosotros podamos defendernos de una manera que el enemigo quede asustando y que Él sea el que huya de nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos como en el poder del Espíritu y poder enfrentarnos al enemigo y a los ataques del enemigo con la palabra de Dios que el Espíritu Santo también nos puede poner en nosotros. Tenemos que tener experiencias frecuentes con las Escrituras. El Salmo 119 nos dice: la predicación no es solamente decir algo, ni siquiera que las personas escuchen lo que se dice. Consiste que las personas tengan una experiencia como comunidad que transforme la vida para Dios y el Evangelio. No es solamente decir las cosas, es hacerlas, es saber lo que la palabra de Dios dice, es acercarnos a Él y tener una experiencia con la Biblia. Porque hay muchos versículos que nosotros podemos leer, pero si no los entendemos, ¿de qué nos sirven? Si no los aplicamos, ¿de qué nos sirve? Tenemos que tener esa experiencia con la palabra de Dios y hacerlo parte de nuestra vida actual. No nomás recitar los versículos y decir los versículos o usar versículos para poner en Facebook o en mensajes para atacar a las personas, sino que usarlas de una manera sabia y poder usarlos para instruir y corregir en amor. Hay que tener un compromiso fiel con el pueblo de Dios. Tenemos que tener una característica para acercarnos al pueblo de Dios. Antes sí era un pueblo de información, querían tener información y saber y conocer, pero ahora en día estamos viviendo en un pueblo de conexión. Todo el mundo quiere conectarse a medios sociales, todo el mundo quiere tener bastantes amigos en sus cuentas, todo el mundo quiere tener una conexión con alguien más. Y entre más afecta este virus y entre más las personas se van alejando de otra gente, no comenzó con este virus, comenzó hace mucho. La gente tenía un aislamiento, la gente tenía una separación, la iglesia no tenía una conexión con las personas. Y ahora, aún más, que el enemigo ha atacado a las personas solitarias. Tenemos que tener una conexión con las personas y que ellos sepan que hay una iglesia que los ama, que hay una iglesia que ora por ellos, que hay una iglesia que está aquí haciendo estas predicaciones, estas clases, para que las personas tengan y nos dejen permitir llegar hacia sus casas, a sus celulares, a sus computadoras, y enseñarles y decirles que Cristo los ama y que el Espíritu Santo puede cambiar su vida. Y la relación con las otras personas no es tan importante como tu relación con Dios, con tu relación con el Espíritu Santo, con tu oración, y que las relaciones que tú debes de buscar no las vas a encontrar allá afuera, sino las vas a encontrar en la iglesia, las vas a encontrar en comunión con Dios, con personas que conocen de Dios y que te aman verdaderamente tanto para decirte que estás mal y quieren salvar tu vida por medio del Evangelio para que puedas ir al cielo juntamente con ellos. Pero es un proceso, no va a comenzar de la noche a la mañana, no va a ser inmediato, es un proceso que tenemos que ir llevando. Un proceso en el poder del Espíritu produce y está organizado en 4 categorías principales. Número 1, amar a Dios. Si no amas a Dios, no vas a poder amar a tu prójimo, no vas a poder amar a las almas que están perdidas, no vas a poder vivir una vida de acuerdo como Dios quiere. Amar la palabra y entender que todo lo que está en la palabra de Dios es correcto, de pasta en pasta. No podemos solamente a extraer lo que nos gusta y rechazar lo que no nos gusta, sino que la palabra de Dios debemos de vivirla y amarla toda, completamente, porque esta es la palabra de Dios. Y amar a las personas. Hay que amar a las personas con todo nuestro amor, tanto es suficiente que no queramos que se vayan al infierno, sino que se arrepientan,
que conozcan de Cristo Jesús, que lo acepten como su Salvador, para que tan juntamente también podamos pasar la eternidad en el cielo con ellos y amar la misión de Dios. La misión es de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, que toda persona que vea esto reconozca que Jesús es el único Salvador y que solamente por medio de Él podrán ir al cielo. Queremos discípulos que exploran la verdad de la fe. Necesitamos a personas que salgan y exploren lo que es verdaderamente vivir, de que las personas pertenezcan y se acerquen a Dios y que se sientan como si son miembros de esta iglesia. Es vital que aceptemos a las personas antes de que cambien, así como Zaqueo y muchos otros, para que tengan base segura desde donde explorar la verdad. No nacimos conociendo a Dios. No llegamos a la iglesia ya sabiendo todo. Necesitamos amar a las personas tal y cual como son. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Si nosotros no los amamos como Dios los ama, ¿cómo vamos a abrazar al borracho? ¿Cómo vamos a aceptar a la prostituta que viene a la iglesia? ¿Cómo vamos a aceptar a las personas con tatuajes que muchas veces son menospreciados en otras partes? Y no los queremos aceptar y los vemos y las personas ya están acostumbrados al rechazo. Y si vienen a la iglesia y sienten rechazo, ¿qué clase de amor es ese? Si no los podemos aceptar tal cual como son. Nosotros no somos los que vamos a hacer el cambio en sus vidas. Dios es el que va a hacer el cambio en sus vidas. Y Él les va a comenzar desde adentro del corazón. Pero si no permitimos esas etapas que crezcan y conocerlos como ellos, tal y cual como son, va a ser muy difícil para ellos aceptar el amor de Dios si nosotros mismos no los podemos enseñar el amor. Queremos que experimenten verdades de la fe en la vida diaria, no solamente los domingos, sino cada día de la semana. No es solamente aprender de memoria las escrituras, sino preguntarnos qué versículos bíblicos hemos experimentado. ¿Qué versículos te han impactado en tu vida? ¿Qué lo que tú sientes que Dios está hablándote a ti personalmente? Porque cada versículo de la Biblia puede tener un impacto tan grande en tu vida, pero tienes que vivirlos. Dice la palabra de Dios, servir a Jehová con alegría, ven ante su presencia con regocijo, en Salmo 102. ¿Eso haces? ¿Así vives tu vida? ¿Sirves a Jehová con alegría? Buscad la quietud para orar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Realmente ese versículo lo sientes y dices, Señor, háblame, que te estoy escuchando. Quiero oír tu palabra, quiero oír tu voz, quiero saber lo que tú tienes para mí. Ese versículo puede cambiar tu vida. Dice, pedir perdón y confesar cuando hemos hecho mal, Santiago 5:16. ¿Realmente pedimos perdón? ¿Realmente dejamos que eso nos cambie? ¿Qué versículo de la Biblia te ha hecho más impacto a tu vida? Usa ese versículo para enseñar a otros. Usa ese versículo para vivir tu vida en la actualidad. Usa ese versículo para que Dios pueda cambiar tu vida. Un versículo que me ha ayudado mucho a mí dice, como el perro vuelve a su vómito, así es el insensato que vuelve a su pecado. Ese versículo me ayudó a mí salir del pecado, porque siendo creación de Dios misma, siendo formado por Dios, y Él tiene un propósito para nuestras vidas, que nos compare con un perro que se come su propio vómito, fue impactante para mí, y duro y difícil. Y cada vez que yo quería regresar al mundo, me recordaba de ese versículo. Y Dios me decía, tú no eres un perro. Yo no te quiero ver como un animal. Te quiero ver como mi hijo. Y no te quiero ver regresando a ese pecado. Y si tú agarras un versículo y lo tomas para ti mismo, y lo tienes en tu corazón y lo vives, vas a poder tener ese crecimiento. Vas a poder vivir una vida de crecimiento y tener un estilo de vida diferente a lo que tienes ahorita. Porque Dios quiere que madures, Dios quiere que crezcas. No debemos estar tan ocupados trabajando para Dios que perdamos nuestra relación con Él. No es tanto de estar aquí trabajando, no es tanto de estar enseñando y haciendo otras cosas, pero sino es que vivir para Él, vivir y hacer lo que Él necesita que hacer. Amar a las personas, llamarles, visitarlos, comunicarte de una forma con ellos para que ellos vean que Dios es el que los ama. Si nosotros nos enfocamos tanto en el ministerio y menos en las almas, vamos a perder esas almas. Tenemos que tener un balance solamente del ministerio, del amor a las almas, de la evangelización y del crecimiento espiritual.
Es bueno conocer la doctrina e incluso aprender de memoria la Biblia, pero es más importante practicar las escrituras diariamente. Debemos ver a las personas como Dios las ve, o si no, nunca las amaremos como Él las ama. Hermanos, es muy importante ese crecimiento espiritual para nuestras vidas y es muy importante que nosotros nos acerquemos a Dios para que las personas que nos están viendo puedan crecer, enseñarles, ayudarles a desarrollar, ayudarles a crecer. Hermanos, les insto, les pido que busquen de Dios, que busquen crecimiento, atiendan las clases, escuchen clases, acérquense a Dios y más importante, hagan de la palabra de Dios no solamente un libro que escuchan, sino que una manera de estilo de vida que ustedes puedan vivir. Quédense sintonizados con nosotros, que el hermano Julio nos va a traer un devocional. Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga, mis hermanos, a todos los que nos sintonizan. Le doy las bienvenidas a este devocional que nuestra iglesia ha preparado. Si usted no ha estado sintonizando estos devocionales, déjeme decirle que no se ha perdido de mucho, porque estamos comenzando con estos devocionales y sobre todo una serie de devocionales que se están desprendiendo de Gálatas 5:22, el cual habla: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta serie de devocionales los estamos desarrollando y ya se empezó con nuestra hermana Ana con el fruto del amor. Nuestro hermano Francisco también inició el desarrollo del fruto del gozo. Y ahora en este día, en este martes 19 de mayo, me corresponde a mí sobre todo desarrollar el fruto de la paz. Y para ello yo quiero que tú me acompañes con tu Biblia a Filipenses capítulo 4, versículo 7. Voy a tomar, para desarrollar este devocional, voy a tomar este versículo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Y que espero que sea de gran bendición. Dice la palabra de Dios de esta manera. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay otra versión que quise traer conmigo para poderla compartir también contigo. Y dice la Biblia, la versión Dios habla hoy: así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Quiero que ahí donde estés, cierres tus ojos y vamos a poner en las manos de Dios esta breve reflexión. Padre, yo te doy gracias por este tiempo y por este privilegio que tú me has concedido. Te pido, Señor, por todos aquellos nuestros hermanos, amigos, Señor, que están sintonizando este video, que abras, Señor, el entendimiento, abras el corazón para que puedan abrazar tu palabra, Señor, y puedan entenderla, puedan entender también esa paz, Señor, de la cual vamos a hablar en este devocional, Señor. Te pido de mi parte que seas tú, Espíritu Santo, el expositor de tu misma palabra, que seas tú, Espíritu Santo, que controles esta atmósfera, que controles todo mi ser para ser tú glorificado y exaltado en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, como siempre, yo he puesto un tema a los devocionales, a cada devocional que yo he podido compartir,
y a este le di como tema buscando la paz de Dios. Bonito tema. Todos buscamos, deseamos, anhelamos la paz de Dios. Buscando y deseando la paz de Dios. Pero en primer lugar, antes de continuar y como manera de introducción, quiero decirte que la paz y paciencia son dos cosas diferentes. Alguien puede decir por allí, tu marido a lo mejor tiene una gran paciencia. ¿Vea? O esta tu esposa a lo mejor tiene una gran paciencia, pero puede ser que en la casa no tenga paz en su hogar. O lo podemos plantear diferente. En la casa puedes tener paz. En la casa este hombre, tu esposo, puede tener paz. Su esposa puede tener paz. Pero en la calle, en su trabajo, en cualquier lugar donde él se desarrolle y se desenvuelva, él posiblemente no tenga paciencia. De manera de que son dos frutos diferentes. Un árbol de naranja solo puede producir el fruto de la naranja. No puede producir naranja y peras y manzanas. Porque la naturaleza, en la esencia de la naturaleza, como Dios formó este árbol de naranja, pues lo hizo con esa naturaleza, con ese fin, con ese propósito. De igual manera, el hombre, el ser humano, está para poder producir otros frutos como los que establece Gálatas 5:22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo que produce en el ser humano para poder nosotros como seres humanos o como cristianos poderlos desarrollar en su oportunidad. Buscando y deseando la paz de Dios. Pero yo también te quiero hablar en este momento para que podamos definir qué es la paz. Y yo traigo conmigo algunos conceptos que yo los quiero compartir para que tú vayas de una u otra manera conociendo y definiendo y teniendo bien en claro lo que es la paz. Según el diccionario Larousse, dice que paz es ausencia de guerra, estado de concordia, de acuerdo entre los miembros de un grupo, sosiego, estado de la persona no agitada, cese de hostilidades. Según el diccionario bíblico Nelson, la paz significa tranquilidad y sosiego, lo opuesto a la turbación. El diccionario bíblico Holman dice: es un estado o sensación de armonía, bienestar, prosperidad. También puede referirse a esa sensación de confiada conciencia de que todo está bien. El salmista en el Salmo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz es un alivio divino. La paz es interior, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Quién desea la paz? Posiblemente tal vez tú te has puesto a pensar: ¿quién desea la paz? La paz la desea todo el mundo. La paz la desean, naciones, países, estados. Desean la paz. Cuando aquellos estados están en conflicto. Aún sindicatos, aglomeración de personas que se ponen en acuerdo para poder exigir algo. Ellos están tratando de buscar algo, una paz entre ellos. Paz tal vez posiblemente laboral. Posiblemente un grupo de personas dentro de un grupo social puedan estar buscando la paz. También podemos hablar de una pareja matrimonial. Puede estar deseando la paz, buscando la paz, la tranquilidad entre ellos mismos. Aún, y voy más allá, posiblemente pueda haber una persona deseando tener paz en su interior, deseando tener esa paz
que colme su interior, porque posiblemente puede estar atravesando tantas situaciones en su vida. La palabra de Dios nos dice en esta porción bíblica que yo leí y que tomé de base para el desarrollo de este devocional, dice que la paz sobrepasa todo entendimiento. ¿A qué entendimiento se refiere? ¿Se refiere al entendimiento que expresa que la belleza le puede proveer paz? No, puede estar equivocada esa persona. La belleza tiene su culminación y puede desvanecerse, puede acabarse. Se refiere a aquel entendimiento que expresa que el poder político o económico le puede proveer paz. No, tampoco. Puede ser una paz momentánea, una paz que le puede proveer momentáneamente, mientras tiene el poder, porque también se acaba. Nada de estas cosas que el mundo ofrece pueden proveer la paz. Tal vez no he mencionado todas las cosas, pero usted puede imaginarse muchas o inmensidades de cosas que pueda hacer de que la mente humana, en su escasez de poder alcanzar a conocer o a entender las cosas espirituales, puede pensar de que tal vez eso le puede proveer la paz de Dios. Y no es así. Todas las mentes del mundo no entienden ni conocen la paz interior que provee Dios. No lo entienden, y por ello el apóstol Pablo dice en el versículo principal que hemos leído: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso solamente lo podemos, no lo pueden entender la gente del mundo, la gente que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios. Porque podemos nosotros suponer de un hombre de Dios, de un cristiano, que puede tener paz de Dios, puede tener la paz interior en medio de tantos problemas sociales, en medio de problemas políticos, en medio de problemas legales, en medio de problemas económicos, en medio de dificultades o problemas de salud. Pero este hombre de Dios puede tener paz porque conoce a Dios, porque ha tenido un encuentro con Dios y sabe que solamente Dios es el único que le puede proveer esa paz. Usted también puede hacer de que tal vez haya conocido a alguien que está en una situación tremenda en su vida, posiblemente un familiar, un amigo. Puede hacer que tal vez usted conozca a alguien así, que esté atravesando situaciones difíciles en su vida, pero también lo puede observar, que tal vez está bien tranquilo, que tal vez está concentrado en las cosas de Dios, porque está buscando las cosas de arriba, porque está buscando las cosas celestiales. Ese hombre tiene paz de Dios. Ese hombre tiene la paz interior de Dios. Por eso dice la Escritura en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Cómo viene la paz de Dios a nuestra vida? ¿Cómo viene? ¿Cómo puede venir a nuestro interior? Porque yo sé que mucha gente en el mundo vive atribulada, afligida, pero no sabe y no conoce cuál es la forma de poder llegar a tener esa paz de Dios, esa paz interior que solamente Dios la puede dar y que sobrepasa todo entendimiento. Hay algunas decisiones personales que son necesarias que el ser humano las tome, y las tome muy en cuenta para poder abrazar esa paz, para poder recibir esa paz de Dios. Y dentro de esas decisiones está, número uno, hay tres, pero te lo voy a ir diciendo uno por uno. Número uno, pertenecer a Dios. La decisión primera que debes hacer es pertenecer a Dios, formar parte del pueblo de Dios, ser parte de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer recibiendo a Jesucristo. Ese es el primer paso, la primera decisión, la decisión maravillosa que tú puedes tomar. Porque fíjate lo que dice
en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú recibes a nuestro Señor Jesucristo, tú eres justificado. Tú eres justificado porque tú crees en el Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó y que Dios lo levantó entre los muertos. Cuando tú crees y tú confiesas, es cuando tú eres justificado por Dios. Y entonces tienes paz. Esa es la puerta que se abre a esa paz interior de la que Dios habla. Y la otra razón, y en Isaías, capítulo 53, 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Puedes tú conocer, darte cuenta de que nuestro Señor Jesucristo murió para que nosotros tengamos paz en nuestro interior, paz dentro de nosotros mismos. En 2 Corintios 2:14 dice, y con esto te voy a demostrar de que es necesario pertenecer a Dios. En primer lugar, porque hay que recibir a Jesucristo, y en segundo lugar, también porque poder entender las cosas espirituales. La gente del mundo, la gente que no ha recibido a Jesucristo, no entiende esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando tú perteneces a Jesucristo, es precisamente el momento, la decisión más valiosa por la cual tú vas a empezar a entender y comprender esa paz que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar, que solamente Dios puede dar. Esa es la primera decisión. La segunda decisión, que tal vez esta está en el proceso, cuando uno recibe a Jesucristo, cuando uno recibe al Señor, es estar limpio de conciencia. El apóstol Pablo recomienda en 1 Timoteo 3:9, dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3 también dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Estar limpios de nuestra conciencia, eso marca que la paz de Dios esté contigo, que la paz de Dios esté conmigo, que la paz de Dios pueda reinar en nuestros corazones. Ya los pecados que uno cometió, esos pecados ya no debe de uno cometerlos, porque uno debe de mantenerse con la limpia conciencia. Ya no debe uno andar uno debe de ser honesto, debe buscar la santidad con una limpia conciencia. Con una limpia conciencia nosotros vamos a poder tener la paz de Dios. Finalmente, en Hebreos 12:10, dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Nosotros debemos de caminar en santidad. Por eso debemos de vivir como estar limpios de nuestra conciencia. Y la tercera decisión que tú debes de tomar, la tercera decisión, que esa va a marcar también para que tú puedas obtener esa paz interior que solamente Dios puede dar, es de que tú olvides el pasado, que tú olvides el pasado, que tú quites el pasado de tu recuerdo, de tu mente, porque nuestro Señor Jesucristo, Él ya te perdonó cuando tú llegaste a Cristo, te perdonó cuando también tú cometiste aquel pecado y te arrepentiste, o lo cometió tu esposa o lo cometió tu esposo, sea quien sea lo haya cometido,
Ese pecado ya lo perdonó el Señor. Dice en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahí nosotros podemos entender, mis hermanos, que perteneciendo a Cristo, que teniendo una limpia conciencia y olvidando nuestro pasado, los pecados que nosotros ya cometimos, no debemos ya recordarlos, porque el Señor ya los limpió y nosotros ya estamos caminando, no tenemos que andar recordando ni recordándole a otros de las cosas que ya nos perdonó el Señor. Quiero concluir con esto, quiero concluir y hacerte reflexionar para que tú puedas obtener esa paz interior de Dios, para que tú puedas obtener esa paz que solamente Dios la da y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú debes de pertenecer a Dios. Tú debes de estar con el Señor. ¿Cómo debes de hacerlo? Recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, recibiéndolo a Él, pidiéndole perdón a Él, para poder entender también esa paz interior que viene solamente de Él. Segunda decisión, tener una limpia conciencia. Tener una limpia conciencia. Cuando uno ya vive en santidad, debe de vivir así. Debe no contaminarse y también estar limpio de su conciencia en no andar haciendo cosas que no estén agradables ante Dios. Porque cuando uno está manchado, sucio de su conciencia, entonces la paz de Dios no está reinando en tu corazón. Y finalmente, olvidar el pasado. Dios ya te perdonó. Dios ya olvidó todas las iniquidades que tú cometiste. No tienes que estarte martirizando y recordando de que tú eres un pecador, que tú eres esto, que tú eres lo otro. No, mi hermano. No, mi hermana. Debes de tú sentirte libre. Debes de sentirte que el Señor te ha perdonado para que tú puedas sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente Dios la da. Claro, somos humanos y cometemos nuestros errores, pero también Dios dice en su palabra nos da y nos dice que Él es fiel y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que déjame terminar este devocional con una oración que quiero invitarte a que tú la hagas. Y esta oración estriba en que hagan una confesión para que tú pertenezcas a Jesucristo, para que tú pertenezcas al Señor, para que tú pertenezcas a Dios y empieces a experimentar esa paz que solamente Dios es el único que la puede dar. Cierra tus ojos ahí donde estás y vas a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona todas mis iniquidades. Perdóname, Señor, y límpiame de toda maldad. Límpiame, Señor, porque he pecado contra ti y hoy estoy arrepentido. Te pido que me registres en el libro de la vida, Señor, que me borres del libro de la muerte. Señor, Padre, yo te pido que entres a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a producir ese fruto de la paz dentro de mí, ese fruto de la paz dentro de mi corazón. Te lo pido y ayúdame a ser un hijo tuyo, caminando como un discípulo tuyo, para aprender más de ti y serte fiel a ti, Señor. Te lo pido en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi hermano.